Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos los encuentros de la Saja Córdoba en la red. Y tenemos el honor y la satisfacción de acompañarnos el doctor don Antonio Esquibranza. La verdad que es un tema en el que va a desarrollar de absoluta actualidad para el sector agrario español y europeo, como es la nueva PAC y la salud, los agricultores y ganaderos, el principal clave. Y en particular, estoy casi convencido que va a tratar del Green Deal y en particular de la granja a la mesa y el tema de la biodiversidad. La verdad es que yo, pensando esto, no me coge por sorpresa estos dos documentos que en su día ya discutí en Bruselas. De la granja a la mesa, el segundo documento era más templado. El primero contenía una cantidad de acusaciones contra la agricultura y la ganadería que eran espectacularmente insultos. Y no me quedo con sorpresa porque desde el año 2000, yo diría, en el que se produce empieza un cambio radical con la Agenda 2000 en la agricultura y comienza a desligarse lo que son los pagos compensatorios de lo que es realmente la actividad agraria como consecuencia de la sobreproducción y una agricultura muy modernizada, y es necesario que no se produzca tanto. Pero es curioso que no me sorprende porque entonces se desatan unas críticas muy importantes hacia la agricultura por parte de sectores empresariales, ¿no? Yo creo que era el oscuro objeto del deseo de la política común. Y en parte lo han conseguido, de un presupuesto de un 75% entonces pues se ha venido un 30 y tantos de lo que tenemos ahora. La codicia por acaparar el presupuesto de la agricultura. Y para eso lo que utilizaron fueron el descrédito de la agricultura y llamarnos no empresarios en cuanto a que recibimos subvención. Esa era, como digo, la primera parte de las acusaciones que en el fondo va conduciendo al desmérito de la agricultura y el mundo rural. Y es aprovechada por incultos de Bruselas y por ecologistas para tratar de cargarse lo que es la agricultura y el medio rural. Bueno, cuando decían que vivíamos de las subvenciones, tuvimos que sacar argumentos. En el año 2000, la financiación a Renault en 22 millones de euros, Ford 61 millones de euros, Santana 5.330 millones de pesetas. De entonces, el cine totalmente apoyado, Adnalcoya 6.000 millones de pesetas. Los primeros años 2000, el carbón, la energía, la moratoria nuclear y, por supuesto, el transporte de la luz a Canarias. Pero bueno, nosotros nunca hemos protestado por eso, pero sí siempre aprovechado esta política común para tratar de alcanzar el descrédito político y social de lo que es la agricultura, que no han conseguido. Pero se han conseguido que se aprovechen personajes de Bruselas para poder sacar argumentos y acusaciones que justifiquen el desmoronamiento del presupuesto de la PAC. Como este, que yo creo que hoy tenemos delante, que son la estrategia de la granja a la mesa y la de la biodiversidad. Es increíble la cantidad de disparates que se han podido decir en esos documentos, ¿no? De que atacamos la biodiversidad, que contaminamos, que producimos basura, que emitimos carbono, que los europeos están muy gordos como consecuencia del desequilibrio alimentario que hay, que, en fin, que el ganado vacuno y el ovino hay que reducir su producción en más de un 50%. En fin, una tanda de disparates dichas por unos ignorantes y que realmente están haciendo daño o llamando a la duda a los consumidores, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos ahora mismo delante. Eso es lo que acompaña a la nueva política común. No solamente criterios de aplicación que van contra los intereses de la agricultura y la ganadería, injustificadamente sin criterios científicos, absolutamente desposeídos de todo criterio, es lo que verdaderamente decías hace un momento, que todavía hay partido. Tenemos que sacar partido a ello, porque realmente, como esto se quede en manos de esta gente, pues mal vamos a acabar. Bueno, después de estas palabras, pues quiero pasar a nuestro conferenciante, que es don Antonio Escribano. Es catedrático
de catedrático de nutrición deportiva, especialista en endocrinología y nutrición en medicina de educación física y deporte. Eres doctor honoris causa por la Universidad de San Ignacio de Loyola, sí, de Lima, Perú. Ha sido Premio Nacional de Medicina Deportiva en el año 2016 por la Asociación Española de Prensa Deportiva. Ha sido también director de la Cátedra Internacional de Nutrición Deportiva de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Eres responsable de la Unidad de Nutrición y Metabolismo y Composición Corporal de la Real Federación Española de Fútbol y miembro de la Comisión de Nutrición y Hábitos Saludables del Comité Olímpico Español. También eres profesor de Nutrición, Hidratación y Deporte de la Universidad Navarra. Bueno, la verdad es que con este valorón, sin duda, lo interesante que nos vas a ofrecer, pues realmente va a ser la satisfacción de todas las personas, cerca de 100 que tenemos al otro lado de la cámara. La verdad es que, sin duda, habrá preguntas que se nos querrán hacer y no hay problema, sino que a través del enlace que tenemos o que tiene cada una de las personas intervinientes, pueden ofrecerlas y luego una a una las iremos sacando. Y por último, pues quiero dar las gracias a nuestro coorganizador, la Fundación de la Caja Rural del Sur, también a nuestro patrocinador, como es Agropelayo, ICOVAC y COSEAS. Y por supuesto a ti, en un cálido y largo verano, con 40-41 grados de temperatura, pues hayas venido a darnos esta conferencia que no solamente es de actualidad, sino que yo creo que nos va a instruir a los agricultores y ganaderos de que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, qué tenemos que comprender y cómo nos tenemos que entender. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ignacio, Rafael, en fin, a toda la gente de Asaja, porque para mí es un honor, una satisfacción enorme estar aquí y poder compartir con todos vosotros lo que es la parte de la agricultura, de la ganadería, que tienen que ver con toda la política que últimamente se está llevando. Miren, fíjense la cantidad de estructuras que hoy día están relacionadas con la nutrición, con la agricultura, con la ganadería, de la granja a la mesa, la PAC, la estrategia sobre diversidad. Es decir, hay un montón de cosas, sobre todo decisiones políticas, de leyes, que tienen una tremenda relación con la nutrición y sobre todo con la salud. Sobre todo con la salud. Es decir, nosotros no podemos deslindar que todo lo que produce un agricultor y todo lo que cría un ganadero, al final es para comérselo. Y al final tiene una repercusión directa en la salud presente y futura. Y lo vamos a poner hoy día aquí sobre la mesa. Todo el tema de la agricultura, todo el tema de la ganadería es absolutamente fundamental en la vida de todos nosotros. Porque si no existieran los agricultores, todos tendríamos que ser agricultores. Si no existieran los ganaderos, todos tendríamos que ser ganaderos, como ha sido durante miles, millones de años. Afortunadamente, tenemos gente que se dedica a eso. Y al dedicarse a eso, a nosotros nos liberan de toda una cantidad de trabajo que tendríamos que hacer si no fuese porque todo este grupo de personas están dedicados. Yo pocas veces se piensa en eso. La gente piensa en la agricultura como algo más, como un trabajo más, y pues, como decía Ignacio, pues a veces menospreciando a la agricultura. Pues no, señor. Como yo soy médico, la gente me puede a mí necesitar alguna vez en su vida. Mecánico, mis profesiones son esporádicas. Al agricultor lo necesitamos todos los días, al ganadero todos los días. Como vamos a ver luego, una persona se come en su vida 70.000 kilos de comida. ¿De dónde salen? ¿Lo cultiva ella? Se los dan cultivados.
Sin embargo, no existe la conciencia importante en ese aspecto, pero como le comentaba Ignacio hace un momento, la única manera de poner en valor toda la relación que hay entre toda la estructura política, todos los dictámenes del Consejo de Europa y demás, con algo verdaderamente real, es tocando los números y tocando la salud. De la granja a la mesa, eso no es nada. En la mesa no se queda la comida se come, va al interior, va al organismo, va a las células. Si no tenemos en cuenta eso, nada. Miren, ¿saben lo que es eso? Eso es la digitalización de un ser humano. Visto así, parece cualquier mapa, pero pocas veces se relacionaría con ser humano. Miren por qué se lo voy a poner. En una persona, en cada segundo de vida, pasan 6 cuatrillones de cosas. 6 cuatrillones de cosas, de las cuales la mayoría necesitan energía. Si nosotros consideramos que el organismo es como una empresa, realmente lo es. Como cualquier empresa tiene unos objetivos: sobrevivir, tener salud y hacerlo con la mayor calidad de vida. Nuestro organismo, como podemos pensar que es casi como un edificio que está formado por ladrillos. ¿Cuáles son los ladrillos? Las células. Nosotros tenemos trillones de células, distintas cada una, en el hígado, en el músculo, en el cerebro, en la piel, etcétera. Hay muchísimas y todas están trabajando constantemente. Los médicos muchas veces no nos paramos a pensar por qué esto funciona, porque es que si lo paramos a pensar es que parece increíble que funcione. Pero para que una célula funcione y de paso todo el organismo, se necesitan 3 cosas: oxígeno, agua y alimentos. ¿De dónde salen los alimentos? ¿De dónde sale el 33,3% de lo que necesita una persona para vivir? De lo que el agricultor y el ganadero le aportan. Si no existiese el agricultor y el ganadero, esto no tendría lugar. Para que todo el organismo funcione, hace falta respirar, hace falta beber agua, tener una cantidad de agua, y hace falta una cantidad de energía que es aportada diariamente a través de los alimentos. Con eso mantenemos la vida. Si quitamos el combustible, quitamos la vida. Por lo tanto, ¿por qué no le damos a esto la importancia que tiene? Es que esto es lo primero. Evidentemente el oxígeno está ahí, pero el oxígeno está en la atmósfera. Nosotros no tenemos que, de momento no tenemos que hacer nada. Tampoco nos lo cobra. El 75% del planeta es agua. Ahora mismo la mayoría es agua salada, pero bueno, habrá desaladora y podremos obtener H2O simplemente del mar. Pero los alimentos, como no los cultivemos, no salen. El ganado, como no lo criemos, no sale solo. Es decir, esto es muy importante. Es que esto es muy importante. Y pocas veces se piensa en ello. Se le toma como algo que ya está ahí, que es lógico, pero trascendental. Y la nutrición de todos los seres vivos que hay en la Tierra se produce de 2 maneras. Hay una manera que se llama nutrición autótrofa. La nutrición autótrofa la tienen las plantas. No necesitan otros seres vivos para vivir. Del suelo sacan sus moléculas, sus elementos y conforman todo lo que es la estructura. Pero luego está la segunda parte, que son los heterótrofos. Los heterótrofos somos nosotros, los que necesitamos otro organismo vivo para vivir, para obtener energía de él. Y dentro de esos heterótrofos hay 3 tipos: herbívoros, carnívoros y omnívoros. Nosotros somos de los terceros, somos omnívoros. Y somos así desde hace millones de años. Y si no hubiésemos sido así, no estaríamos aquí hablando ahora mismo, porque no hubiéramos evolucionado. Luego, todo este debate de qué somos ahora en el siglo XXI, obviando millones, que cuando se habla de millones de años, la gente se cree que estos son 20 minutos, ¿no? Son millones de años, sí. Llevamos de civilización 7, 8 mil, digo yo, y no podemos abarcarlo. Hablamos de los chinos, hace 5.000 años, 50 siglos. Desde Jesucristo, 2.000 años, me parece un mundo, millones de años. Bueno, desde millones de años somos así. No somos conscientes exactamente de lo que eso significa. Mire, la vida se sustenta en esos 3 componentes. Se sustenta en estos 3 componentes. El oxígeno, que está en el aire que respiramos tiene
aproximadamente un 20, un 20 algo por ciento de oxígeno, cada vez menos si subimos a una determinada altura. El agua, que los tenemos relativamente bien, y aunque va a haber problemas en el futuro, pero si somos un poco inteligentes y las sabemos extraer del mar, que se acabará haciendo cuando no habrá problemas, y los alimentos. Los alimentos desde el punto de vista vegetal y desde el punto de vista animal. Necesitamos proteína animal, necesitamos todos los componentes que luego veremos que son necesarios para vivir. Bien, por lo tanto, si esos tres componentes son los que hacen falta para vivir, el 33,3%, y le voy a dar ese porcentaje por equipararlo con los demás, lo traen los agricultores y los ganaderos, y nos lo ponen en la mesa. Y sin embargo, miren ustedes lo que se está formando. O sea, los que nos dan el 33% de los elementos necesarios para la energía suficiente para los 6 trillones de cosas que pasan en cada segundo en el organismo, resulta que tienen que estar peleándose con la policía, tienen que estar en la calle, tienen que estar diciendo queremos vivir del campo, tienen que salir con los tractores, tienen que vivir contra la vida y contra una estructura política cuando son los más necesarios. De entrada, poca gente ha caído en eso, pero ha venido el COVID, la enfermedad COVID-19, ahí lo tienen. Y cuando ha venido una pandemia, hacía 100 años que no teníamos ninguna, y ojalá pasen otros 100 sin tenerla o los que sean. Cuando ha venido eso, ¿dónde ha ido la gente? A dos sitios, a los supermercados y a los médicos. Y nada más. El resto, con cierta permisividad, podía haber sido prescindible. ¿No se ha dado cuenta nadie de eso? ¿No se ha dado cuenta nadie de que si por mala suerte las estanterías hubiesen estado como ahí vacías, hubiésemos tenido un problema de orden público gravísimo? ¿No se han dado cuenta los políticos de que ha venido este virus y sigue aquí y seguirá aquí y ha puesto las cosas en su sitio? Es lógico que a esta altura se plantee todavía algo en lo que los agricultores, no que estén contentos, es que tienen que estar contentísimos, encantados de la producción que llevan a cabo. Como le pasa a los jeques con el petróleo en Arabia Saudí, bueno, el petróleo está ahí, entonces se acabará, pero la agricultura nunca. ¿Cómo es posible que tengamos problemas? ¿Cómo es posible que haya que salir a la calle a pelearse y que haya que estar regateando dinero para poder vivir y para hacer que la producción sea digna y querer recuperar el crédito de la población? Pero bueno, ¿cuándo se ha perdido? ¿Por qué se ha perdido? Porque ahora lo veremos, porque una de las reivindicaciones de los agricultores es recuperar la confianza de la población. ¿Cómo es posible que se haya perdido una persona? Miren, ese que tienen ahí es un antepasado común de todos nosotros. Ese es el Australopithecus afarensis. Este primate simio vivió hace 3,5 millones de años. ¿Y qué está haciendo ahora mismo? Está saliendo a comer, está saliendo a ver qué come, a ver cómo puede, digamos, obtener alimento para seguir viviendo. Eso pasó durante millones de años. Hace ya bastantes menos, miren lo que era el mundo. Eran agricultores y ganaderos. Y ya está, ya está. No existían otras profesiones. Todo el mundo tenía todos los días que buscarse la vida. Y su cosecha, y la ganadería, y la leche de la vaca y tal, y de alguna manera, un poquito más adelante la cosa se ha ido evolucionando y las ciudades se fueron organizando respecto a esa profesión única de obtener alimentos, obtener el ganado y sobrevivir al día siguiente. Bien, afortunadamente, gracias a que existe la profesión de agricultor y existe la profesión de ganadero, estas dos profesiones que han ido evolucionando desde el Australopithecus, que se salía el pobre a ver qué podía comer, pues nosotros tenemos eso. Nosotros vamos a una gran superficie, cogemos un carrito, ¡hala! Y la estantería está llena. Pero por a veces se piensa quién llena la estantería, desde el que la cultiva hasta el que la transporta, hasta el que pone el stock suficiente para que allí haya. Imagínense de ese agricultor primitivo a esto que ahora disfrutamos, una comida familiar, una calle llena de tal. Quiten ustedes los agricultores. A ver qué comida familiar hay. Desde el Australopithecus hasta ahora,
Ahora no hace falta armas, no hace falta lanza, no hace falta flecha, no hace falta salir a jugarse la vida cazando. Ahora cogemos un carrito y lo tenemos todo hecho. Imagínense lo que pensaría un primitivo si viera un carrito. ¿Eso qué es? Yo que llevo la lanza y me estoy jugando la vida todos los días y ahora resulta que esta gente no se dan cuenta de lo que tiene, no valoran lo que tiene y encima tienen que salir los que le llenan el carrito a pelearse con la policía porque quiere simplemente que no les tomen el pelo. La cosa es verdaderamente importante y pocas veces se ve así. Y la vemos así desde el punto de vista médico, porque claro, nosotros vemos luego las consecuencias que esto tiene. Miren la importancia que tiene la alimentación. La alimentación no es capaz de hacer eso, que ven ahí. Matar por la izquierda y matar por la derecha. Este chiquito de aquí, pobre, no ha tenido que comer. Como nos quedaríamos todos si nos quitan la comida. Este no está gestionando bien el tesoro que supone la alimentación. Miren, este chiquito, por ejemplo, que recogió una chica que lo atendió, porque se lo encontró en la calle, en miseria, con 2 meses comiendo, miren cómo cambia la vida. Es decir, la comida, la alimentación es fundamental. Y sin embargo, por un lado y por otro, ni se entiende, ni se valora, ni se gestiona bien. La mayoría de la gente se muere por una mala alimentación. 1 de cada 5 personas se alimentan mal, porque no se sabe. La gente se aprende las instrucciones del reloj, del televisor, de la batidora, del microondas, pero las instrucciones de la alimentación no se conocen, o no se sabe, o no se piensa. Y como no se entiende, se minusvalora. Como no se le da el valor suficiente, no se pone en el sitio que le corresponde. Hay un montón de datos, paso aquí por encima, que hoy día se sabe en el estudio recientísimo como este de 2017, que la gente, la principal causa de mortalidad es no equilibrar bien la alimentación, no gestionarla bien. Teniendo suficiente comida, teniendo gente que no la está diciendo. Todo el mundo cree que sabe lo que es una dieta equilibrada. Por lo menos se le pregunta, pues la gente tiene una pequeña idea, pero pocas veces se conoce. ¿Por qué? Pues miren, porque de esto opina todo el mundo. De esto opina todo el mundo. Yo soy especialista en endocrinología y catedrático de nutrición y tengo que pelearme entre comillas, tengo que discutir a veces con cualquiera que se le ocurre decir algo que de pronto ha visto en YouTube o no lo ha visto en YouTube, simplemente se lo ha ocurrido para ser original. Y eso está creando muchos más problemas de lo que nadie se imagina, porque está llevando a modas, está llevando a teorías filosóficas relacionadas con curaciones a veces raras, en las que se valora lo que es de verdad la ciencia de la nutrición. La nutrición es biología, la nutrición es bioquímica, el resto son filosofía. Sin embargo, muchas de las leyes que hoy día se están implementando dentro del mundo de la nutrición tienen un fundamento más filosófico que bioquímico. Bueno, más filosófico, no, yo creo que casi exclusivamente filosófico, porque no se recurre a la ciencia. Nosotros conocemos perfectamente cuál sería, cómo es la partitura de lo que sería la alimentación, y los datos son estos. Cualquier persona en su vida se come una media de 70.000 kilos de comida. Nos bebemos 100.000 litros de agua, pero el agua entra y sale todos los días. De manera que prácticamente tenemos una cantidad constante en el organismo que se renueva, que hay que renovarla, porque si no tenemos problemas, pero se recicla. Pero de los 70.000 kilos de comida, 67.000 aproximadamente, porque estos son residuos, se quedan de como nosotros, el primero que podamos conseguir 70.000 kilos. Para que consigamos 70.000 kilos, tienen que estar en el lineal del supermercado y ir a por ellos. Porque alguien nos los pone allí. Si no conseguimos 70.000 kilos, apaga y va. Y luego saberlo distribuir bien. Hacemos 75.000 comidas y nos pasamos 4 años comiendo. Ese trailer que tienen ustedes ahí es lo que se come cada persona en su vida. Somos 10.000 millones de personas. Y hay que llenar el trailer para cada uno. Y hay que llenarlo bien. Y hay que saber luego gestionarlo adecuadamente. Por eso es tan importante la alimentación. Y por eso hay que tirar del hilo. Cuando compramos una zanahoria, ¿quién la cultiva? Alguien se ha molestado en cultivarla. Y está allí. Si no tengo que cultivarla yo, cuando compramos un filete o un vaso de leche, alguien me lo ha puesto allí, porque si no tendría que tener una vaca yo. Bueno, pues fíjense, y voy a insistir mucho durante este rato en esa charla, porque es que nadie cae en eso.
Nadie cae en que si no existiera esta profesión de agricultor y ganadero, todos seríamos agricultores y ganaderos, como hemos sido durante miles de años. Miren la cantidad de comida que una persona tiene a su disposición a lo largo de la vida. Pero en los próximos 50 años vamos a tener que producir más cantidad que los 10.000 últimos años, porque si no, no comerá el país. Fíjense lo que estoy diciendo. Más cantidad que los 10.000 últimos años. Es decir, desde hasta el año 2070 tenemos que producir todo lo que hemos producido hasta ahora, más cantidad, porque si no, nos van a comer esos 10.000 millones. Si eso es así, ¿a qué viene tanto recorte? ¿A qué viene tanto problema? ¿A qué viene tener a los agricultores teniendo que salir a la calle con un tractor a protestar? Yo no estaría contentísimo si fuera político. Contentos no, encantados. Porque como decidan que no, ¿qué hacemos? Problema importante. Pero luego vienen más cosas. Ya no solamente son 70.000 kilos, así, por las buenas. Todo lo que nosotros comemos y todo lo que bebemos tiene al final un sentido, tiene una finalidad. Ocurre algo, o nos mejora la salud o nos la empeora. Y eso, hasta hace poco, solamente lo relacionamos con el valor energético de los alimentos. Es decir, solamente valorábamos lo que eran las calorías. Esto tiene calorías, esto no tiene calorías, esto tiene esto. No. La cosa ha evolucionado muchísimo. Las ciencias de la nutrición están llegando a un punto en el que estamos profundizando en conceptos que no sabíamos. La mayoría de las cosas, yo estudié en la especialidad en los años 70. Todo lo que hoy día digo y no lo sabía entonces. Esto está evolucionando y está evolucionando cada vez más. De cómo nosotros elijamos la comida, depende de nuestra salud, depende de la longevidad, depende de la calidad de vida, depende del estado de ánimo. El estado de ánimo. Hay depresiones relacionadas con una mala alimentación, depende de la inmunidad. Ahora nos hemos dado cuenta que unos ciertos déficits nutricionales en determinadas vitaminas y minerales originan una baja en las defensas y esa baja en las defensas predispone a tener infecciones como esta que estamos padeciendo. Rendimiento laboral, rendimiento intelectual. El cerebro funciona muy bien cuando la alimentación es adecuada, pero funciona muy mal, se deteriora y se hace, y sobre todo precozmente, cuando no se hace adecuadamente. Por eso la alimentación es importante en la longevidad cerebral activa. Por eso, de la granja a la mesa, no, la mesa no se queda a la comida. La comida se introduce en el organismo. Y cuando se introduce en el organismo es capaz de determinar todo eso con gusto. Luego, en la mesa no se queda. Yo creo que los que han puesto esto no se han enterado. Yo lo comparo muchas veces con un partido de fútbol. Han jugado el primer tiempo, pero el segundo tiempo no. El segundo tiempo de la mesa al metabolismo, de la mesa al cerebro, de la mesa al intestino, de la mesa a todas las funciones orgánicas. Es decir, el primer tiempo está muy bien, pero ¿y el segundo? Los partidos en la vida como en el fútbol, las cosas son como terminan, no como empiezan. Y la alimentación no termina en la mesa, termina en el metabolismo general y en la bioquímica del organismo. ¿Por qué comemos? Pues como un acto sencillo que hacemos todos los días y lo hacen todos los animales, pues a veces no le damos mucha importancia. Esto comemos por dos motivos. Uno, porque necesitamos energía, combustible, como la gasolina de un coche. Y otra segunda parte, porque necesitamos moléculas. Moléculas concretas que nos sirven para determinadas cosas. Cuando comemos, todo el mundo conoce esto, fundamentalmente las moléculas que dan energía son carbohidratos, grasas, proteínas. Todo el mundo sabe cuántas grasas tiene esto, cuántas proteínas, cuántos carbohidratos. Es algo muy conocido. Y todos tienen su valor calórico. Y bueno, esto realmente no muy bien, pero bueno, es popular. La gente lo sabe. Pero no saben una segunda parte. Y es que existe una segunda característica de los alimentos, que son las moléculas que contienen y para lo que a nosotros nos sirve cada una de las moléculas que contienen. Eso se llama aspecto funcional de la alimentación. Y es el futuro. Es el futuro. Poca gente lo conoce, poca gente se introduce en ello, pero por ahí va absolutamente toda la nutrición. Obtener energía de obtener funcionalidad. Igual que un coche. Un coche tiene gasolina, pero luego tiene un montón de líquidos, la dirección, esto, lo otro, para que el coche funcione adecuadamente hace falta que haya muchas más cosas, no solamente gasolina. La gasolina le da energía al motor, pero luego hay otras muchas cosas que funcionan. Y eso nos pasa a nosotros exactamente igual. Hay energía para que el organismo funcione, para que el metabolismo funcione,
Pero luego hay otras muchas moléculas que intervienen en el cerebro, en los músculos, en el sistema nervioso. Mire, les voy a poner unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, para que funcione el sistema muscular y no haya lesiones, hoy día eso que a todo el mundo le gusta tanto, pues tiene que haber ácidos grasos, tiene que haber colágeno, vitamina A, vitamina B6, vitamina B12, etc. ¿Dónde está todo eso? En los alimentos. Para que el cerebro funcione, hace falta todas esas moléculas. Vistas así, son pura bioquímica. Pero si le ponemos un nombre ya no suena más. Tristófano, vitamina B1, calcio, magnesio, fenilalanina, tirosina, etcétera, etcétera. ¿Y dónde están? Mira. En lo que comemos existe tristófano o no, si no lo hacemos bien. Existe vitamina B1, proteínas, zinc, hierro, serina, metionina, magnesio, fenilalanina, ácidos grasos insaturados, etcétera, etcétera. Es decir, fundamental. Yo he escrito un libro sobre esto, Dieta para el Cerebro, porque es que es tan importante alimentarse bien para que el cerebro funcione, que fíjense, el sistema defensivo. El sistema defensivo necesita arginina, necesita glutamina, necesita nucleótidos, necesita péptidos bioactivos, necesita dopamina, etcétera, etcétera. ¿Dónde están? En los alimentos. Si no los comemos, nuestro sistema defensivo se deteriora. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hay que aprenderlo. Esa parte funcional de la alimentación hay que saberla. También he escrito sobre eso, las defensas, pero todo basado en la alimentación. Por eso fíjense lo importante que es los 70.000 kilos que comemos y lo importante que es que alguien nos los ponga encima de la mesa y nosotros podamos incluir. Para retrasar el envejecimiento, hay alimentos antioxidantes y de más características que enlentecen, digamos, lo que es las características de envejecer. El cáncer. Hoy día sabemos que el 30% del cáncer está producido por una alimentación deficiente, otro 30% por el tabaco, un 2% por la droga, un 5% por la obesidad y un 3% por el alcohol. Hay un 70% de cosas que producen cáncer. El 30% en la alimentación. Sabemos que hay alimentos que de momento pueden, en cierto modo, evitarlo. Curarlo es más complicado, pero por lo menos evitarlo. Y están ahí. Hay alimentos como el ajo, como los tomates, como la zanahoria, como los frutos. Yo estoy sacando alimentos exóticos, alimentos que están en cualquier sitio, en cualquier línea de uso planeta. Antiestrés. Pues una alimentación adecuada con ciertos alimentos, como serotonina, tristófano, omega 3, calcio, potasio, magnesio, fósforo, todo eso actúa contra el estrés. Y alimentos que son joyas. Mire, lo que decía esta doctora hace poco en una entrevista, alimentos que pueden ayudar en el inicio del Alzheimer. Esta doctora es holandesa. Y hablaba del aceite de oliva y del jamón. Tienen que venir de Holanda a decirnos a nosotros que el aceite de oliva, mira, ahí lo tienes. Es uno de los alimentos que actúan sobre el cerebro y actúan sobre la enfermedad. Hoy día hay un montón de cosas relacionadas con la nutrición. Fíjense, por ejemplo, un compuesto del brócoli, el indol 3-carbinol, ayuda contra la leucemia linfática. Y cada vez más, esto se llama alimentación funcional. Y cada vez nosotros profundizamos más en ese aspecto. Fíjense, por lo tanto, el tesoro que supone tener en casa la posibilidad de tener estos alimentos. Hay muchísima gente en este planeta que no puede. Y nosotros, afortunadamente, sí podemos. Y vuelvo a insistir, porque es la temática que nos ocupa. ¿Por qué podemos comer brócoli? ¿Por qué alguien lo cultiva? Porque yo en mi casa no tengo una maceta con brócoli, ni tengo una maceta con arándanos, ni con moras, ni puedo obtener jamón serrano. ¿Cómo se consigue esto? Esto se consigue aprendiendo a comer. Aprendiendo a comer lo que comemos, la cantidad que comemos, los hábitos que tenemos, saber estructurar bien la alimentación, poner cada cosa en su sitio, saber que la fruta, por ejemplo, y la verdura hay que comer 3 piezas mínimo de fruta al día, que pueden ser 5 mejor, 2 veces mínimo de verdura, y una persona en su vida se tiene que comer 100.000 frutas. 100.000 frutas. Eso sí que genera problemas, el no comer fruta. No comer otras cosas además que ya tocaremos luego. Y 70.000 veces verdura. Imagínense quien nos esté oyendo y da fruta por 10.000 millones de personas, 100.000 por cada una. Bueno, a eso tenemos que llegar, a que la gente aprenda. Hoy día hay un déficit importante en el consumo de fruta. ¿Y por qué no se actúa mejor sobre eso? Porque es clave. Fíjense lo importante que es. Aquí tienen una alineación de frutas, de verduras, carne,
Nosotros tenemos que comer carne, miren, 4 o 5 veces a la semana, por lo menos 2 veces carne roja. ¿Por qué? Porque tiene proteínas, porque tiene zinc, porque tiene selenio, porque tiene potasio, porque nosotros necesitamos proteína animal. Un 65% de las proteínas tienen que ser animales. ¿Por qué? Pues porque son proteínas de alto valor biológico, que tienen todos los aminoácidos que necesitamos, todos los aminoácidos esenciales. Por eso nosotros tenemos que consumirlo en su justa medida, ni más ni menos. La comida es una partitura. Hay notas que tienen que estar en su sitio, no más ni menos. Por eso cuando alguien se mete a intentar modificar la partitura, ahora leo últimamente, tenemos que reconvertir la dieta humana. Ahora, la dieta humana. Váyanse a la selva y le dicen a las jirafas que coman otra cosa, o a los delfines, o a los elefantes, o a los leones. Estamos locos. ¿Cómo es posible que haya alguien que diga eso y se quede tan tranquilo? Pues nosotros sabemos, afortunadamente, después de millones de años podemos comer en una parte del planeta todos los días. Y sin embargo no lo hacemos bien. Metemos en lo mismo, pescado, 4 o 5 veces en semana exactamente, huevos, 3 a 5 huevos a la semana, no menos de 3, no más de 5. Perfecto, pobre huevo, todo el mundo atacándole que si el huevo, que si el colesterol. No, señor, claro que tiene colesterol, pero es un colesterol que nosotros necesitamos. Mucho no, ninguno tampoco. Lácteos, todos los días. Hay que ver el ataque a la leche. Llevamos comiendo leche, tomando leche 8.000 años. 8.000 años. Y la mayoría de los humanos tenemos lactasa. Hay alguna gente que no. Y hay alguna gente que aun teniéndola se empeñan en no tomar leche con lactosa, con lo cual se vuelven intolerantes a la lactosa. Pero bueno, ha existido un lobby extraño, no sé exactamente por qué, para darle a la leche un palo cuando nosotros necesitamos 2 o 3 vasos de leche en la edad infantil y en la edad adulta. ¿Por qué? Porque tiene proteína, porque tiene calcio, porque tiene fósforo, porque tiene péptidos bioactivos. Ya oirán esto más adelante muchas veces a lo largo de los próximos años. Tiene nucleótidos, tiene cosas que nosotros necesitamos mucho más de lo que pensamos. Legumbres 2 o 3 veces en semana, patatas, arroz, pasta, cereales todos los días, frutos secos, verdura y hortalizas, como hemos dicho antes, fruta todos los días, aceite de oliva. Estamos en la mina de oro del aceite. La mejor grasa del planeta. La mejor grasa del planeta. ¿Que tiene calorías? Pues sí que tiene calorías, claro. 9 calorías por gramo. Y además, más que ninguna porque es precisamente lo más puro. Pero sin embargo tenemos que aguantar que etiquetados la maltraten el aceite de oliva. Que ya lo tocaremos luego, y le pongan una calificación mala al aceite de oliva. Es como si de pronto viene un supuesto entendido de fútbol y le dice a Messi que es regular, tirando mal. Y le ponen una cruz y lo quita de la alineación. Hombre, por favor, ¿cómo podemos consentir una cosa así? Pues mire, en eso está. Y luego, pues una pizza, alguna hamburguesa, algún dulce, pues de vez en cuando, claro que sí. No significa que tengamos que estar todos los días, forma parte de la alimentación, pero con su colocación. Es decir, ahí tienen los alimentos, ahí tienen todo lo que nosotros necesitamos. Lo tenemos dividido en grupos, lo sabemos conceptualizar, lo sabemos colocar, sabemos exactamente qué es lo que necesitamos. Y no podemos jugar. Si a ese muro nosotros le quitamos unos cuantos ladrillos, al final a lo mejor no pasa nada. Si le quitamos algunos más, se desequilibra. Si le quitamos bastantes más, tenemos problemas y se nos cae el edificio. Eso es la alimentación. A veces despreciamos, bueno, no como esto no me gusta, no pasa nada. Sí pasa. Al final sí pasa. El sistema digestivo de una persona tiene aproximadamente unos 12 metros de largo. De esos 12 metros, 5 centímetros, eso que tienen ahí delante, la boca, la lengua, están dedicados al sabor. 11 metros 95 son moléculas. Normalmente todo el tema de nutrición se queda en los primeros 5 centímetros. Y el organismo le da igual, sí, está bueno, pero es bueno, sirve para algo. Ahí termina la agricultura, en esos 11 metros 95. Ahí termina realmente la ganadería, en esos 11 metros 95. Y todo se queda en la gastronomía. Mire, esto que saqué hace poco de internet, por lo menos una vez en la vida va a necesitar un médico, un abogado o un arquitecto. Pero todos los días, 3 veces, va a necesitar un agricultor.
De manera que multiplique todo por los días y he puesto 3 veces, como podríamos haber puesto mucho más, todos los días de vida que podamos tener. Y todo esto está regulado políticamente. Y todo esto entra dentro, porque tiene que ser así, porque vivimos en un mundo en ese sentido, que todo lo regula y estamos sujetos a determinados controles que hacen que, bueno, todo este tipo de estructura de la agricultura esté sometido a una legalización, que me parece muy bien, pero lo que no me parece bien es que tenga molesto, vamos a llamarlo probablemente cabreado, a todos los agricultores. Si yo tuviese cabreado a todos mis pacientes, algo mal estaría haciendo. Tendría que pensar un poco, a lo mejor resulta que no soy tan listo, ¿no? Que no lo estoy haciendo bien. Se piensa en la sostenibilidad del planeta, me parece maravilloso. Lo no tenemos nosotros, hay que cuidarlo. Pero ¿quién piensa en la sostenibilidad de la salud? Si le preguntan a la gente por la calle qué significa la palabra sostenibilidad, todo el mundo va a hablar de las ballenas, los delfines y el efecto invernadero. Mire, sostenibilidad significa no hagas nada en un momento de tu vida que perjudique al futuro. Eso es interesante para el planeta, es interesante para los océanos, para la Tierra, para todo, pero sobre todo para nosotros. No hagas nada en tu organismo en un momento en el que te pueda perjudicar en el futuro. Pensando un poco en su primer inicio, en lo que esto podía ser trascendente, se inició la política agraria común. El mercado común europeo entendió, después de la Guerra Mundial, en los años 50, 5 años nada más, después de terminar la Guerra Mundial, que esto había que organizarlo de alguna manera. Y bueno, los propósitos muy interesantes, hasta el año, los principios de los años 50 hasta el año 80, la partida hasta el 99, una reforma en el 2003, reforma en el 2013. Bien, y la cosa, digamos, siempre tirando a corto, pero bueno, la cosa ha ido medio bien. Pero la cosa cada vez, digamos, se va complicando más. Y sin embargo, de forma teórica, la política agraria común tiene objetivos que si los analizamos claramente, pues mire, objetivo 1, apoyar a los agricultores y mejorar la productividad agrícola, asegurando suministro asequible. Garantizar a los agricultores un nivel de vida razonable. Objetivo 2 de la política agraria común del año 1962. ¿Y por qué están enfadados? Diría cualquiera, pues porque simplemente entiende que no se está cumpliendo esos objetivos. Si yo tengo unos objetivos en mi consulta y no que la gente se enfada, será porque no lo estoy haciendo bien. Contribuir a la lucha con el cambio climático, por supuesto que sí. Conservar los paisajes y las zonas rurales. Mantener viva la economía rural, industria alimentaria. Esos son los objetivos de la política agraria común. En la práctica, fíjense lo que los estatutos, digamos, los principios de la PAC dicen. Los ingresos de los agricultores, pese a la importancia de su producción y de la producción alimentaria, son alrededor de un 40% inferiores al de los trabajadores de otros sectores. Eso lo decía la PAC. Existe un lazo inevitable entre la demanda del consumidor y el momento en el que el agricultor puede satisfacerla. Lleva tiempo cultivar trigo, lleva tiempo producir leche, lo dice la PAC. La agricultura depende del clima, de las condiciones meteorológicas, etc. O sea que el nivel de entendimiento del problema del agricultor, en principio lo entendían y así lo pusieron en su estatuto. ¿Qué medidas toma? Punto 3. Ayuda a la renta, medidas de desarrollo rural y medidas de mercado. Y luego beneficios, producir alimentos, desarrollar comunidades rurales y una agricultura ambientalmente sostenible. Esos son los 4 puntos en los que se va a hacer. Fíjense que en principio se entiende lo que es la agricultura en relación con la alimentación y la salud. El plan estratégico para la post-2020, fomento del sector agrícola de forma inteligente, de forma resiliente, resistente y diversificado, cuidado con el medio ambiente, atención con la acción del clima, tejido socioeconómico, perfecto. Y 10 objetivos, uno de ellos el crecimiento e innovación, bastante teóricamente bien planteados con un objetivo transversal específico. Es decir, objetivo, la PAC en la práctica, medidas, beneficios, y al final la gente no está contenta. Pues será porque no están bien hechos. Será porque la partitura es correcta, o por lo menos se pensó que era correcta, pero está mal interpretada. La sinfonía está muy bien escrita, no está mal, pero luego no se toca así porque la gente no está contenta.
Los agricultores se quejan. ¿Por qué? Pues miren, se quejan por todo eso. Se quejan porque cubrir los costes de producción de esos 70.000 kilos que a nosotros nos vienen estupendamente, porque si no tendríamos que ir a cultivarlos, yo he repetido esto muchas veces, pues no les sale rentable. ¿Por qué? ¿Quién vendería un coche sin ser rentable? ¿Quién vendería este ordenador? ¿Apple? Apple vendería un iPad si no fuera rentable, imposible. Porque quieren acabar con la competencia desleal. Porque aquí las trabas para producir cosas son tremendas y sin embargo te vienen cosas de fuera que no tienen ni el 10% de la exigencia que aquí se plantea. Es como si a mí, para ejercer la medicina, me exigen 25 cosas diferentes y viene alguien de fuera y con 5 va a ir a ejercer igual que yo. ¿No protestaríamos los médicos? Bueno, sí protestaríamos. Bueno, por eso le pasa a los agricultores. Que tienen que venir cosas de fuera por acuerdos que haga la Unión Europea. Pues es muy bien que haga sus acuerdos, pero que lo haga con otra cosa. Porque si yo me como una naranja de Palma del Río o un tomate de Lebrija que ha pasado 70.000 controles y me lo como a gusto, a lo mejor viene otro que no está pasando los 70.000 controles, sin embargo, en competencia desleal. No a barreras comerciales y aranceles injustos. De pronto hay un lío con los aviones y lo pagan las aceitunas. ¿Pero por qué? O otras cosas. Dignificación, fíjense lo que piden los agricultores, dignificación social de la actividad del agricultor y ganadero, que no se le ataque. Después de lo que yo llevo hablando aquí todo este rato, alguien, si me dice que viene un extraterrestre y aterriza aquí, y después de lo que yo llevo diciendo, se entera de que esta profesión es atacada y necesita dignificación social, diría el extraterrestre, este mundo está loco. Aquí hay un señor que nos está diciendo, que es experto en nutrición, que nos está diciendo que si no existen agricultores, la vida se podría acabar, y ahora resulta que la gente está pidiendo dignidad. Quinto punto, hay que valorar el hecho que cuando ha habido aquí una pandemia y la gente se ha tirado a la calle donde mire. A las tiendas de neumáticos no, a las de ordenadores tampoco. Y a los clubes nocturnos están yendo ahora y malamente. Pero la gente se fue al supermercado. Antes que al médico. El médico banco no es tan malo. Pero al supermercado van todos los días. Y los supermercados estaban llenos. Y nadie ha dado marcha atrás. Nadie ha rebobinado. Nadie de los que no han considerado esto, los que lo hemos considerado toda la vida, aplauso. Me refiero al agricultor, me refiero al ganadero, me refiero al supermercado, me refiero al transportista, me refiero a todo. Esa gente ha hecho que nosotros comamos todos los días durante meses, que no había otro sitio donde ir. Sexto punto, y hay más. Se habrán dado cuenta los políticos que hemos estado sin mascarillas porque no las fabricábamos nosotros. Hemos estado sin respiradores porque no los fabricábamos nosotros. Pero no nos hemos quedado sin tomates porque sí los fabricábamos nosotros. A lo mejor en Finlandia se quedan sin tomates porque ellos no los fabrican, pero nosotros sí. Por lo tanto, no se tiene en cuenta eso. No se tiene en cuenta que durante la epidemia, durante la pandemia, se ha atendido absolutamente todo con riesgo y que hay que pensar que no se puede, por otro tipo de acuerdo, por otro tipo de convenientes políticos, no se puede deslocalizar la agricultura, porque no puede faltar la zanahoria, ni los solomillos, ni la botella de leche. Entonces va a haber que tener eso muy bien atado para que si no son 3 meses, son 3 años, o lo que sea, pues haya que seguir fabricándolo, haya que seguir cultivándolo desde aquí. Y luego, esta negociación, que lo pongo ahí, sexto punto, con la PAC, bueno, Inglaterra se ha ido. Ha bajado el presupuesto de la Comunidad Europea. Pues si ha bajado el presupuesto de la Comunidad Europea, a los agricultores no se les puede bajar el presupuesto porque que se baje de otra cosa. Porque habrá que seguir comiendo y habrá que seguir manteniendo toda la estructura que nosotros necesitamos día a día. Luego, si todo está aquí, si todo está en lo que hemos visto antes, muchas veces, vamos al año 62, vamos al año 50, a ver qué se decía, los objetivos, en la práctica, en las medidas, en los beneficios, ¿por qué existe todo el problema? Y encima, como si no hubiera pasado nada, sale, por ejemplo,
la estrategia de la granja a la mesa. La estrategia de la granja a la mesa, hay un documento previo del 11 de diciembre del 2019, cuando todavía no se había enterado nadie de que había un virus que estaba a punto de planear sobre el planeta. Viene la pandemia, la gente se tiene que confinar, el mundo sigue cada día, es peor que el anterior. Y resulta que el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, como si no hubiera pasado nada. Y el 20 de mayo, saca estrategia de la granja a la mesa. Es como si un partido se suspendió en noviembre, ha cambiado la pelota, ha cambiado la bota de los jugadores, han cambiado los jugadores, ha cambiado el clima, ha cambiado el estadio, ha cambiado las reglas, ha cambiado todo. Ah, no, vamos a seguir el partido igual que estaba. ¿De qué? Igual que estaba. No hemos visto lo que ha pasado. No hemos visto que ha habido necesidad de mantener la estantería llena, porque si no hubiéramos tenido un problema de orden público. Bueno, pues se saca. Y empiezan las cosas en la estrategia de la granja. 50% de plaguicidas, 20% de fertilizantes, 50% de antimicrobianos, 25% de agricultura económica. Bueno, magnífico. ¿Y eso quién lo paga? Sin presupuesto. Ustedes, los antimicrobianos, fertilizantes, plaguicidas que se utilizan cuando uno va a comer aquí, lo que hay ahora mismo está muy bien. Que vamos a mejorarlo y vamos a hacerlo, bueno, pero habrá que pagarlo, ¿no? ¿Y esto se hace sin que los agricultores estén de acuerdo? ¿Se puede hacer esto sin que los agricultores... O sea, ¿se puede mantener toda esta estructura prevista de futuro? ¿Se puede llevar a cabo sin que el agricultor no le guste? Porque a ver quién fabrica los próximos 50 años de alimentos. Si no hay presupuesto, es 20%, reducir 20% de fertilizantes. Entonces, si nos centramos en esto, que no es que esto le esté envenenando nada, este tipo de sustancias se utilizan en la comida, es saludable. Es que si no, comerían quien tuviese al lado una granja. No se podría comer. Miren, por el tema del 25% de tierra ecológica. Yo no voy a hablar de lo que es el terreno ecológico porque no soy agricultor. Pero sí le veo desde el punto de vista nutricional. No hay ninguna prueba que los alimentos ecológicos sean más sanos. Lo orgánico no es ni más seguro ni más nutritivo. Y lo está diciendo el presidente de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria hace 2 años. Es decir, lo ecológico, que está muy bien, que el terreno sea ecológico, que se pretenda todo lo que uno quiera, pero que me parece a mí que sobre esto existe una especie de expansión filosófica más que realidad. Los alimentos, desde el punto de vista ecológico, no son mejores que lo de la agricultura convencional. No tienen más vitaminas, no tienen más proteínas, no tienen nada más. En algunos casos que sí tienen menos cadmio, pero todo lo que hay, pueden meterse en internet y ver todos los trabajos que hay. Y sobre todo cuando lo dice el presidente de la Agencia Europea de Seguridad. Y dice literalmente así, lo orgánico ni es más seguro ni es más nutritivo. Prácticamente el valor es igual. Segundo punto. El efecto invernadero. Para el 2030 se plantea la reducción de los gases de efecto invernadero de un 50 o 55%. Y el objetivo 2050 es neutralidad climática. Me parece maravilloso que sea así y demás. Pero ¿quién tiene la culpa de que esto esté así? ¿La agricultura? Porque yo de vez en cuando veo en la consulta a alguna gente que se hacen veganos, no comen carne para salvar el planeta. No es que si comemos carne se nos va el planeta al traste. ¿Sabes lo que está diciendo? Bueno, pues esa filosofía se ha metido dentro de la población y por falta de conocimiento. Miren, los gases de efecto invernadero son, bueno, esos 6, pero lo importante son los 3 de arriba. Dióxido de carbono, metano y óxido de nitroso. Ahí tienes las moléculas. Esto es el dióxido de carbono. Las emisiones en la atmósfera mundial por contaminantes, el 11% solamente corresponden al metano. El 81% es dióxido de carbono. Y el 5% es óxido de nitroso. En la Unión Europea, en 2015, el 10% era la agricultura. En 2017 ya era el 8%. En 2015 el 78% era la energía y el 80% en el 2017. Y el impacto que tenía la ganadería era del 66% sobre ese 8,72%.
Y sin embargo se le hace responsable. Se le hace responsable y nadie se entera de esto que tienen ahí en la pantalla. Que el metano, esto que tanto se habla de las vacas y de que los mineros llevan viendo vacas millones de años. No solamente vacas, sino muchos herbívoros que todos producen metano. Pero ese metano es circular. Es un metano que da la vuelta. En 12 años, el metano que esa vaca puede estar emitiendo se transforma en CO2. Ese CO2 lo absorben las plantas y ese CO2 contribuye a que vuelva a ser otra vez cereales, pastos, etc. Eso se llama metano circular. Pero la vaca no está haciendo absolutamente nada. Y sin embargo, a alguien se le ha ocurrido maldecir ese metano de la vaca cuando no. Y nadie se le ocurre esto, el 80%. El 80% es los aviones, la electricidad, la industria, etcétera, etcétera. El petróleo, pero eso como no interesa, no se toca. Miren el CO2 que se queda miles de años en la atmósfera que están produciendo la industria. Y miren el metano que está aquí abajo, como al final se recicla el CO2. Esto era así siempre. Y bueno, parecía que había que convencer a la gente de que esto fuese así. Pero la desgracia que ha venido con el COVID ha puesto las cosas absolutamente claras. Miren lo que era China, ahí arriba, y lo que era China un año después. El óxido nitroso, que es el peor gas contaminante en el efecto invernadero. Y miren en todos los gases de efecto invernadero en Europa, simplemente cuando se ha ido confinando la gente. Y no creo que faltase una vaca en este tiempo. No creo que hubiese un cerdo menos. No creo que hubiese un animal menos. Después de esto, después de haber visto que realmente el impacto sobre el cambio climático en la ganadería y la agricultura es mínimo, inexistente y reciclable, ¿cómo es posible que se mantenga el tema de la granja? Y se sigue insistiendo como si no hubiera pasado nada. No ha pasado nada. Había una prueba que no se hubiese podido, esto no se podía haber hecho nunca. Nadie hubiera podido cerrar China. Si no se ha cerrado China, por propia iniciativa. Pero como cosas en la vida a finas cuadras, ahí lo tienen. Tercer punto. Como ya les dije, en septiembre se empezó a hablar del impacto de la granja a la mesa. Bueno, pues lo sacan en marzo exactamente igual. Y además dice que la pandemia del COVID ha puesto en relieve la importancia de un sistema alimentario sólido, resistente, etcétera, etcétera. Muy consciente de la intervención, todo estupendamente. Pero es evidente que la transición no se producirá sin un cambio en la dieta de las personas. Cambio en la dieta de las personas. Será mejorarla, será enseñarle. Pero en cambio, le preguntan a la población europea son textos literales. Está muy concienciada sobre temas relativos a la seguridad alimentaria. La preocupación más habitual está relacionada con los antibióticos, hormonas y esteroides en la carne. Hace 20 o 25 años que no hay antibióticos ni hormonas en la carne. Sin embargo, la gente se preocupa por esto. Es como si la gente se preocupase por la lluvia de meteoritos. Y no hay meteoritos. ¿Cómo es posible el desconocimiento? ¿Quién informa a la gente de este tipo de cosas? Luego viene ya la parte final. Mientras la Unión Europea la ingesta media de energía, carne roja, azúcar, grasa, sigue superando las recomendaciones, el consumo de cereales integrales. Es decir, hablan de insostenibilidad, hablan de limitar el consumo de carne roja, así. Pero eso no se hace así. ¿Cuánta proteína tiene la carne? ¿Cuánta proteína necesitamos? ¿Cuántos minerales hay? ¿Cuánto se necesita? ¿Cuánto hay que reducir? ¿O cuánto hay que aumentar? A lo mejor resulta que estamos por debajo. Pero es casual que algunas asociaciones ecológicas utilicen el mismo negocio. El consumo exacerbado de carne y de derivados animales, palabra insostenible, palabra exacerbado, se parece mucho a lo que se dice en la granja a la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí se está hablando de cosas muy generales. Imagínense que de pronto, de bajar el consumo. En términos genéricos, imagínense que de pronto la Guardia Civil dice hay que ir más despacio. ¿Despacio qué? ¿A cuánto vamos más despacio? Si te ponen una multa de tráfico te dicen usted va muy rápido. Muy rápido digo, ¿hasta cuánto voy? Si los médicos cuando vemos un análisis, ¿qué vemos? Números. No decimos el colesterol, como lo dice usted, altito o bajito, o la tensión. No, números. ¿Por qué
no hay argumentos científicos con todo esto. ¿Por qué no se analiza el número de proteínas? ¿Por qué no se analiza proteína por habitante? ¿Por qué se analizan péptidos reactivos? ¿Por qué no se analiza el zinc, el selenio, vitamina B12, etcétera, etcétera? ¿Por qué esos argumentos no se utilizan y se va simplemente a lo ideológico? Y se habla de que la carne daña la salud, de que la carne contribuye al cambio climático, de que monopoliza la tierra cultivable, de que merma la biodiversidad, de que envenena el agua, de la ganadería industrial. Pues si no es con ganadería industrial, ¿cómo tenemos las proteínas de la carne? ¿Qué tenemos? ¿A las vacas por la calle? Tendremos que hacer una estructura industrial para esto, porque nosotros somos omnívoros y necesitamos esa proteína, porque tiene cosas que nuestra salud necesita, como van a ver luego. Daña nuestra salud. Carne produce sobrepeso y obesidad y enfermedades vasculares, seguro. ¿No estará más relacionado con otras cosas? No tenemos el alcohol por medio, no tendremos mucho azúcar, no tenemos otro tipo de productos de los que no se acuerda nadie, los que no se tocan nadie. Es decir, de la granja a la mesa, no. El ser humano. Esa flecha actualmente es la frontera. Todas las negociaciones llegan hasta la flecha, hasta la mesa, pero nadie pasa al ser humano. Eso es lo que yo les traigo aquí hoy. Ese segundo tiempo, que hay que ponerle números a esto. Hay que llegar hasta el final. Porque en el caso que hemos visto hace un momento, de la carne, por ejemplo, de la proteína animal, nosotros comemos 7 grupos de alimentos. Si quitamos uno, fíjense, toda esa es la estructura de alimentos energéticos, plásticos y reguladores. Si quitamos los plásticos, desequilibramos la estructura de la nutrición. En esa partícula de la nutrición, si quitamos la proteína animal, que es todo eso, fíjense lo que nos quedamos. Proteína de alto valor biológico, vitamina del grupo B, hierro, selenio, en fin, todo eso tiene la carne. La gente que no la toma, toman eso. Tienen que suplementarse. Porque tienen falta de vitamina B12, tienen falta de selenio, tienen falta de hierro, tienen falta de proteína. Es decir, ¿realmente se puede decir que sea sano algo que hay que suplementar con medicina para alcanzar un nivel? Y si mañana tenemos que irnos a la selva otra vez, ¿dónde está la farmacia del Serengeti para la vitamina B12? El que no quiera consumir carne. Que me parece muy lógico que la gente tenga sensibilidad. Miren, de los alimentos para el cerebro, todos los que están marcados en rojo son proteína animal. Si los quitamos, problema. De los alimentos para el sistema defensivo, todo lo que está marcado en rojo es proteína animal. Leche, huevos, carne, pescado. Si los quitamos, exactamente igual. Pero luego viene la solución. La carne sintética. Carne sintética. La carne sintética está hecha con estructuras moleculares sometidas a un ritmo de reproducción muy superior al del tumor, al de los tumores. A ver qué se come eso. Yo no me lo comería. Porque metemos una estructura genética en el organismo y a ver qué pasa. ¿Qué pasará luego? Primero, ¿cómo se hace esto para 10.000 millones de personas, que son los que vamos a estar? La gente sigue estas modas, a veces con militancia. Y miren lo que ocurre. Detenidos unos padres veganos tras la muerte de su bebé de 18 meses por malnutrición. Le daban solo fruta y verduras. Se consideraban maravillosos. Y a mí me parece muy bien la sensibilidad animal. Yo soy el primero, no me gana nadie en eso. Si veo una hormiga, doy la vuelta para no pisarla. Puedo coger un mosquito y sacarlo por la ventana si no me ha picado. Claro que sí, todo el mundo, pero es que es necesario. Es que lo necesitamos. Vamos a hacerlo lo mejor posible, pero nosotros necesitamos la proteína animal desde que estamos en este planeta. Y si prescindimos de la proteína animal, tenemos problemas. Riesgo de alteraciones y cada vez saldrán más. Hay problemas a todos los niveles, hasta mentales. Y mire realmente cuáles son las cifras. El 86% de la gente que se hace vegetariana, vegana o prescinde de la proteína animal lo deja en el primer año. De cada vegano que hay, o persona que no quiera comer carne, hay 5 ex-veganos. ¿Por qué? Porque el organismo no lo permite, porque empieza a haber problemas. Y sin embargo, fíjense hasta dónde puede llegar a ser la falta de equidad en cuanto a la responsabilidad de muchos niveles. El tabaco, la obesidad, el alcohol y el uso de drogas suponen más del 10% del Producto Interior Bruto mundial. Eso sí que tiene. Eso sí que es
no atender la sostenibilidad de la salud. Y sin embargo, yo no he oído hablar de eso. Yo no he oído hablar del tabaco en la Unión Europea, del alcohol. Esa obesidad que no la producen estos productos, la producen muchísimas otras cosas de las que no se habla. El uso de drogas. ¿Sabes la cantidad de cosas que hay hoy día en el mundo, de pastillitas, de una cosa, de otra? Y el mismo alcohol. Tenemos el problema del alcohol infanto-juvenil. Los niños se emborrachan con una media, empiezan a emborracharse con 13,7 años y beben jueves, viernes y sábado. Y estamos teniendo un ejemplo reciente de que la cosa va en serio, ¿eh? Porque en el momento que han podido salir a la calle, ¿dónde van? A beber. Son adictos de la sustancia y del entorno. Y estos niños que ahora tienen 17 y 18 años, algún día tendrán 60. Y eso es un problema, pero un problema. Pero de eso no se habla. Aquí lo importante es otras cosas que entran dentro de un contexto filosófico más que otro. Otro problema, la cantidad de suplementos que se toman, todo eso se toma la gente y todo está en la comida. Y sin embargo, nadie lo dice, no se habla de este tema. El suplemento parece que es superior. No. Todo lo que está en los alimentos es superior a lo que se puede utilizar en un farmaco. Y luego, cuarto punto, prácticamente ya terminamos. Otra de las estrategias de la granja a la mesa, mejorar el etiquetado para satisfacer mejor las necesidades de información de los consumidores. Y le ponen aceite de oliva, una de las peores calificaciones. ¿Pero a quién han llamado para que haga esto? Es como si mañana me ponen a un seleccionador nacional y selecciona a un equipo que no van a un partido. Pero ¿quién han llamado para que le pongan aceite de oliva a una D, prácticamente tirando a rojo? Y a otras cosas le ponen una B, como las que tienen ahí, no quiero nombrar a nadie. ¿Quién ha hecho esto? Desde el punto de vista nutricional, ¿quién ha hecho eso? Y sobre todo, que lo quieran implantar. ¿Por qué? Porque tiene calorías. Sí, señor, claro que tiene calorías. Claro que tiene calorías porque es muy puro. Es como si le dan a una persona un lingote de oro. ¿Es que pesa? Pues claro que pesa. ¿Y lo que vale? El consumo de aceite hay que hacerlo razonablemente, pero es una joya. Y sin embargo, ahí lo tiene. Miren, termino con eso. Fíjense qué frase. Hay que detener la oposición basada en emociones y dogmas en contradicción con los datos. ¿Saben quién escribió eso? Pues eso lo escribió una comisión de 109 premios Nobel cuando una asociación ecologista empezó a hablar contra los transgénicos, contra el arroz dorado, que es una especie de evolución del arroz, pero que tiene una gran cantidad de vitamina A y evita que se queden ciegos 500.000 niños al año y se mueran después de quedarse ciegos. Bueno, pues nada, ataque al arroz transgénico. 109 premios Nobel se reunieron contra eso. Entre los firmantes estaba James Watson, que fue el premio Nobel por haber descubierto la estructura del ADN. Hay que detener la oposición basada en emociones y dogmas, en contradicción con los datos. Muchas de las políticas agrarias que se está siguiendo contra los agricultores está basada en emociones, en ideología y en dogmas, y no en datos. Miren, eso que tienen ahí arriba, eso es un país del Golfo Pérsico. El país del Golfo Pérsico que antes eran pastores. Afortunadamente con el petróleo, miren dónde está. Pero el petróleo se acabará. A nosotros no se nos acabará nunca la alimentación. Nosotros somos un país rico y una región más rica todavía. Lo que pasa es que me parece a mí que no sabemos todavía valorar eso ni ponerlo en el sitio que corresponde. Estoy terminando ya. Miren lo que sacó la revista Science hace poco, en una portada. Sacó un número especial dedicado a la prevención de enfermedades. Y después de pasarse la vida escribiendo y todos leyendo un montón de cosas, miren lo que ponía en la máquina expendedora. Comida, zanahorias, brócoli, etc. Esa es la portada de una revista médica nuestra. La buena alimentación, la mejor vacuna contra la enfermedad. Por lo tanto, alimentación, agricultura, ganadería y salud. Miren este bolsillo de una bata de médico. Ahí está el fonendo y ahí hay brócoli, zanahoria, etcétera, etcétera. Y le voy a dar un consejo. Le voy a dar un consejo a la asociación, a los agricultores, a los ganaderos, a toda la gente
que gracias a Dios trabajan en el campo y gracias a ellos nosotros podemos vivir. Que se hagan expertos en las propiedades de lo que cultivan. Que un agricultor pueda estar 20 minutos hablando de una zanahoria, de lo que tiene la zanahoria, de las ventajas que tiene, de lo que es bueno para la salud, de la zanahoria, de las naranjas, de los aguacates, de los arándanos, de todo. Que el agricultor se convierta en un experto en su materia. Que sepa exactamente qué valore, porque si él lo valorará todo el mundo. Que cuando coloca en el lineal de un supermercado unas cuantas zanahorias, nos está haciendo un favor a todos. Y está poniendo un producto que sin él, nuestra salud se deterioraría. Y por último, que presuman de su trabajo. Que todo el que se dedica a la agricultura se olvide de todas las tonterías, se olvide de toda la agresión, que si el cambio climático está demostrado que es mentira. Presumir. No digo ataque, pero la mejor defensa muchas veces es el ataque. Y ya que no ponen al agricultor en su sitio todas las estructuras políticas que deberían de hacerlo, porque el día que le faltan los agricultores, a ver dónde se meten, que los mismos agricultores, los mismos ganaderos, sean los que se levanten en sentido totalmente científico para decir, presumimos de nuestro trabajo, somos expertos en lo que hacemos. Si uno va a una tienda de ordenadores, el que te vende un ordenador sabe de ordenadores más que nadie, el que vende neumáticos más que nadie, bueno, pues el que vende zanahoria y la cultiva, que sepa más que nadie. Muchas gracias. Siempre. Te doy la enhorabuena por una conferencia tan amena, tan directa, en el que es totalmente asumible lo que has dicho. Totalmente asumible por cualquier, incluso una persona legal, como soy yo. Yo diría varias cosas, ¿no? Las has dicho tú, claro, pero las asumiría, ¿no? Es una falta de base científica. Las propuestas que son esto. Son proyectos no contrastados con investigación, no con experiencia. Que los asumimos, hay que reconocerlo por nuestra propia empatía. Porque nos tenemos que hacer expertos en nutrición para defender lo nuestro. Y enseñar y darle categoría a lo que producimos. Hace falta un presupuesto importante para llevar a cabo este proyecto tan que en el año 50 equilibrio neutro, emisión, captación. Con estos presupuestos, con estas bases, yo lo veo imposible. Y por supuesto que hace falta, yo creo que un tiempo infinito en su explotación, caso de ser una política auténtica de gobierno. Yo creo que muchas cosas más se han desprendido de tu charla, de tu conferencia. Yo estoy segurísimo que las casi 100 personas que te han estado escuchando quedarán satisfechas y sin duda querrán verte más veces. Tengo aquí una porción de preguntas que, si no te importa, me han pasado. No son temas que has tocado y que, por consiguiente, pero como me han preguntado, yo creo que conviene que lo ratifiques. Nos lo hace Antonio Álvarez Benatera, el primero, que es vicepresidente de San Córdoba. La Comisión Europea y muchos lobbies con intereses en coger dinero de la Unión Europea para financiar sus actividades se dedican a criticar el sector agrario porque dicen que usan muchos productos químicos en su producto. Como agricultor puedo garantizarle que solo utilizamos productos autorizados, en las dosis autorizadas, productos que tienen controles muy rigurosos para ser autorizados. Además tenemos controles muy serios de trazabilidad, la condicionalidad. ¿Qué puede decirnos al respecto? ¿Alguien puede estar intranquilo cuando compra sobre estas bases en un supermercado un producto cultivado en España? Qué buena pregunta. Quizá España sea de los primeros países más seguros en lo que es la garantía que uno tiene de calidad de comprar lo que está comprando saludable. No existe un solo problema clínico, porque lo veríamos nosotros, de algo que la gente haya consumido en una tienda en España que le pueda haber producido un problema. Si te sales de España, sí. Si te sales de España, sí. Pero en España absolutamente no.
todo lo que se utiliza, todos los plaguicidas, es que son necesarios. Es que cuando la gente me dice conservantes, aditivos, es que si no lo comía nadie. Comía el que tuviese un huerto, pero ya está. Claro que sí, está sometido a todos los controles. Está absolutamente legalizado. Está comprobado porque no hay patología en las personas. Entonces, ¿a qué viene a atacar eso para quitarle presupuesto para otras cosas que no tiene sentido apoyarlo? No tiene sentido. Pero la única manera, la ciencia, nombre del producto, a cualquiera, bueno, dime, ¿qué es plaguicida? ¿Qué es exactamente lo que estás diciendo que produce esto? No, es que aquello produce. No. ¿Dónde está demostrado que se produce? La única manera es eso. Normalmente es que la carne roja produce cáncer. No, perdón. No. Ni la Organización Mundial ni nadie ha dicho eso. Cuando la gente no come otra cosa, claro que sí, porque hay problemas. Pero es que una persona que se tome 5 kilos de brócoli está ingresado por la tarde. Así que no se trata de atacar una cosa y no atacar ninguna de las demás. Si alguien se come 5 kilos de carne todos los días, pues claro que tiene problemas. Pero es que esa no es la dosis. La dosis no es igual que si alguien se bebe 10 litros de agua. Es que nosotros en nutrición hablamos de qué y de cuánto. Hay que utilizar el qué, hay que utilizar el cuánto. Y hay alimentos del día, de todos los días, alimentos de 2 veces en semana. Pues ya está. Pero eso por qué no se sabe. Y si se sabe, ¿por qué no se dice? Y si no se dice y se sabe, entonces estamos hablando de otras cosas. Hay otra pregunta de Antonio Rojas, que es agricultor. ¿Qué opinas sobre los organismos genéticamente modificados? A ver, y lo he puesto ahí al final. La modificación genética se lleva usando hace miles de años, mezclando. Cuando se mezclaban cultivos, se estaba haciendo modificación genética. Lo que pasa es que no se sabía. Cuando se mezclan del lobo hasta el chihuahua, es una modificación genética. Se han ido mezclando razas, se han ido mezclando productos, y el transgénico, cuando está perfectamente estructurado, no solamente es inofensivo, es que a veces es necesario. Sin ese arroz dorado que se fabrica para hacer que tenga un poco más de vitamina A, pues hay niños que se pueden hacer. Entonces, ese transgénico no es un error, es una evolución. Es algo con lo que nosotros hemos avanzado, como el móvil, como el ordenador. Hombre, si te pasas 3 horas mirando el móvil, al final tienes un día, pero medita a la hora que existe el móvil. Hay que saberlo usar, ¿no? Y las cosas no son a veces ni buenas ni malas, nada más que por lo que son, sino por la utilidad que se les da. Los transgénicos hoy día son necesarios. Lo que no podemos es a lo loco, que cualquier loco haga transgénicos. Bien estructurado, con un laboratorio detrás, mejoramos la agricultura. Afortunadamente conocemos el código genético del maíz, que es más complejo que así que del ser humano. Bueno, pues con eso podemos trabajar. Es que sin eso el futuro es imposible. ¿Cómo podemos hacer que coman 10.000 millones de personas que quieren comer a uno, que no se conforman con otra cosa? Habrá que utilizar este tipo de estrategias, claro que sí. Sobre todo cuando en otros países, en Estados Unidos, Brasil, India y China, se utiliza de una manera continua. Se usa y además a lo loco muchas veces, cuando aquí lo hacemos de manera mucho más difícil. Vamos a ver, otra pregunta de Alejandro Pérez. Desde el sector estamos muy molestos con la entrada de productos de terceros países que no producen con los mismos requisitos que tenemos aquí los agricultores y ganaderos. ¿Considera desde el punto de vista de la salud que podemos consumir con tranquilidad los productos de esos terceros países? ¿Cree que permitiendo la entrada de esas producciones las autoridades están garantizando la salud de los ciudadanos españoles, de los ciudadanos españoles y europeos? Yo, en absoluto, yo miro el origen de muchas cosas y aquí se mete de todo, ¿eh? Y además se mete fácilmente compitiendo. No, eso a mí me resulta increíble. Yo no soy agricultor, pero bueno, llevo tanto tiempo metido en esto que ¿cómo puede venir naranja, por ejemplo, de otros países, en otros vino, compitiendo el precio con las vecinas? Es que eso eso ya no es libertad. Eso habría que evitarlo, porque es que además pasan las fronteras sin haber pasado ni la cuarta parte de los controles que aquí pasan. Aquí se exige más que en ningún lado, y todos los agricultores lo sabéis, todo lo que se exige. Por lo tanto, la garantía de un producto que pone hecho en España, magnífico. Yo no tengo problema.
Me pregunta la gente, no tengo problema. Cuando hay alguien que todavía dice, bueno, es que la carne tiene antibióticos, hace 20 años que no hay antibióticos en la carne, de hormonas, que no hay hormonas, es que no hay. Sin embargo, la primera pregunta a la que la gente responde es que sí. De aquí no, de fuera de aquí sí. Si tuviera una carne de un país, no digo un nombre, sí puede venir con hormonas, sí puede venir con antibióticos, pero a lo mejor vale 3 céntimos más barato y la gente se lo compra. Eso es, y me voy a extender un poquito aquí nada más. Mire, el dinero tiene 3 caminos en la vida: o se gasta, o se invierte, o se pierde. Perderlo nunca, gastarlo lo menos posible e invertirlo todo lo que se pueda. Cuando se compra comida, se invierte. Una persona que va a comprar comida está invirtiendo dinero. Está invirtiendo dinero en sus 70.000 kilos, los de su familia y los de todo su entorno. Lo de lo mejor. Y lo que valga. ¿Cuánto vale un vaso de agua ahora mismo? Nada. ¿Cuánto vale en el desierto 10 segundos antes de morirte deshidratado? Todo. Las cosas valen. A veces el valor es distinto a lo que cuesta. Con la comida pasa igual. Una vez estábamos haciendo una entrevista sobre los frutos rojos y la periodista, no, doctor, pero es que los frutos rojos son muy caros. Y digo, mire usted, señorita, me con algo. Vale, primero que no son caros en comparación con otras tonterías que se gasta la gente en dinero, no lo gastamos. Pero si me piden 10 veces más, yo los pago. Ya me lo quitaré de otra cosa. Y si me piden mucho más, yo lo pago. Y si por ese vaso de agua en el desierto me piden todo lo que tengo, lo doy. Pues por la comida hay que valorarla así. Y la gente tiene que entrar en un supermercado, en cualquier tienda de alimentación, sabiendo que va a invertir y que el dinero que se va a gastar es el mejor dinero que se puede gastar. Porque le va en ello la vida, le va en ello su cerebro, su defensa, su hígado, el hígado de su hijo, el cerebro de su familia. Hombre, hay que enseñarle a la gente que cuando está comprando una cosa está invirtiendo. Que no es llenar el carrito a lo loco. No, vamos a hacerlo bien. Y esto es caro, no es caro. ¿Por qué? Porque vale mucho. No estamos regateando ni un céntimo menos a una naranja que viene del Quinto Pino, menos que la que hemos cultivado aquí. Porque es un poquito más barata, pero tú sabes lo que tiene esa naranja cuando está en un país. Yo digo que España es, visto desde ese punto de vista, y Andalucía, nosotros somos el país más rico del mundo. Porque somos el primer productor de alimentación sana y alimentación saludable y hasta deportiva. Yo utilizo mucho eso. Si tenemos que valorar lo nuestro, vamos a ponerle en valor. No, yo me como esto porque es de aquí, de cualquier lugar de España. Ha pasado y además, ¿qué es más caro que otro que viene? Pues yo no sé si es más caro, entonces, a lo mejor sí, no lo sé, pero es de aquí. Ese sentido de invertir en alimentarse, de ser exquisito en la alimentación, de conocer la alimentación, de saber lo que se elige, eso es fundamental. Y eso los agricultores tenéis que difundirlo. Tenéis que ser apóstoles, entre comillas, de lo que tenéis en las manos. Lo que estáis fabricando, el 30% de la vida de la gente. El otro 30% está en el aire y el otro está en la naturaleza. Y la tercera parte de lo que corresponde a la vida de una persona está en vuestro trabajo. Y es hora de que hagáis así con la cabeza para arriba, de que levantéis la cabeza y que le digáis al mundo, oye, que yo soy imprescindible. A lo mejor tú no, o tu trabajo menos, pero yo soy imprescindible. Lo que yo fabrico te da a ti la vida, y si yo no estoy, no la hay. Y todo el mundo tiene que haber aprendido eso con el COVID. Y un gran aplauso también a vosotros. Nos han aplaudido a nosotros, a los médicos. Pero la gente ha ido a los médicos, me parece maravilloso que así es digo, después, cuando son gente que no ha ido al médico, pero sí ha ido a los médicos. Y nadie ha pensado que allí estaba el problema. Me da una cosa que me acuerdo ahora mismo. En la estrategia de la granja a la mesa, en el capítulo de alimentación animal, que critican las proteínas verticales, quiero recordar, y las animales. Hacen una propuesta de que este tipo de animales de los que estamos hablando sería bueno que se iniciasen en la alimentación a través de insectos
o de restos de pesquerías. Lo de los insectos. El otro día en la radio hacía una entrevista a una persona que ha montado una industria de grillos. Dice para alimentación humana. ¿Realmente eso es algo que puede tener un futuro? Vamos a ver, los grillos son proteínas. Los grillos son proteínas. Si nos dejan un mes sin comer, a nosotros que estamos aquí, vemos un grillo, nos tiramos a comer. En San Juan Evangelista lo hacía. Claro, o sea, no, evidentemente es comestible. Evidentemente es comestible. Ahora, que sea la primera opción, la tendría los criterio, nosotros no la tenemos. ¿Qué es comestible? Sí, son proteínas, por supuesto. ¿Son proteínas de calidad? Sí. Las proteínas animales, las proteínas de origen animal, son proteínas de alto valor biológico, que se llama. ¿Qué significa? Que nosotros hay, de los 20 aminoácidos que hay en el organismo, hay 8 que no podemos fabricar, que los tenemos que comer. Y eso están en la proteína de alto valor biológico, están los 8. Hay vegetales que tienen también proteínas, pero no son de alto valor biológico. También son necesarias, pero la proporción está 60-65 proteína animal, 30-35 proteína vegetal. Una lenteja magnífico, unos garbanzos magníficos, la fruto seco magnífico y el solomillo extraordinario. Es decir, todo en la partitura. Tiene que haber en la orquesta de la alimentación, tiene que haber uno que toque el violín y otro que toque la trompeta. Y cada uno tiene su momento dentro. Y esa es la clave. Y la proteína vegetal sí, pero solo con la proteína vegetal no, porque ya vemos lo que pasa. Hay que tomar vitamina B12, hay que tomar complemento. O sea, ¿cómo? Yo muchas veces digo, pero ¿cómo puede sostenerse algo que necesita un complemento? ¿Cómo puede alguno comprarse un zapato? Imagínense que se va uno a comprar una tienda un zapato y tú puedes usar el zapato, pero tiene que ir con una muleta, porque si no se cae. Entonces, ese zapato, entonces, no, es que es muy bueno, es un zapato ecológico, maravilloso, que no contamina, que no tal, pero tiene usted que ir con muleta. Entonces, estamos locos. Bueno, eso pasa con muchas dietas. Esta dieta maravillosa. Ahora tiene usted que tomarse 5 pastillas al día. Pues eso está lo maravilloso. Si resulta que hay una opción, hay un zapato que hay que usar muleta. Parece increíble, ¿no? Bueno, pues es así. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego los médicos vemos a la gente que usa muleta para los zapatos y que se caen. Y entonces hay que arreglar el problema del tobillo por haberse comprado un zapato que había que usar muleta y al final se deteriora. Es un símil parecido a lo que ocurre con muchas dietas, que si ahora hay un ayuno intermitente, que si ahora pues lo fácil que es comer bien. Comer 5 veces al día, comer los poquitos de lo que hemos dicho, comerse los 70.000 kilos en la vida bien ajustaditos, y ya está. Y ya está, y no darle más vuelta a este tema, ni darle más filosofía. Pero que tiene que estar. Tiene que estar. Porque si no está, si nos quitan el oxígeno, lloramos un poquito, si nos quitan el agua un poquito, si nos quitan los alimentos, duraremos un poquito más porque tenemos grasa. Pero si ahora mismo se acaba la alimentación de este mundo, en 3 meses no quedamos nadie. Habrá algunos que duran 3 o 4 porque tienen mayores reservas, pero en Auschwitz no quedó ninguno gordito sin haber fuego. Hay dos preguntas. ¿Son las producciones agrícolas y ganaderas ecológicas más saludables que las producidas convencionalmente? Yo, desde el punto de vista del terreno, los agricultores sabéis más de eso que yo. Yo lo que sí puedo decir es que los alimentos que se le dan en marchamo ecológico no tienen más nutrientes que los que vienen de la agricultura convencional. Hay quien matiza el sabor. Cuando se hace una cata de una a otra, muy difícil que la gente sepa cuál es ecológico. Que tienen, no tienen pesticidas, no tienen, bueno, pero si todo el mundo tuviese que comer solamente con alimentos que no se usasen ese tipo de cosas, no habría alimentos para todos, ¿no? Siempre que sean absolutamente arregladas y contrastadas. Desde el punto de vista del terreno, pues a lo mejor cuando se hace una plantación ecológica se cuidan más algunos aspectos posibles. Para el resultado de los alimentos, de momento, no hay nadie que lo haya demostrado. Por eso yo no entiendo cómo se exige que lo que haya hecho, a lo mejor es bueno hacerlo en el futuro, pero más lentamente. Porque no se puede hacer con el presupuesto actual. No se puede reconvertir, y si no, el 10% se hace no cultivable. Entonces hay que fabricar en los próximos años más alimentos que en toda la historia.
y la gente quiere seguir comiendo. No se puede compatibilizar una cosa con la otra. Mira, una pregunta que nos hace Alfonso Moreno. ¿Hay alguna alternativa saludable al consumo de carne? ¿Es necesario consumir carnes sí o sí? ¿Qué opina de las carnes del laboratorio? ¿Son una alternativa saludable a las producciones tradicionales? Lo hemos dicho, pero lo voy a repetir. La alternativa a la proteína animal no hay. La proteína animal son la leche, los huevos, la carne y el pescado. Que hay alimentos que tienen proteína, los frutos secos tienen proteína, las nueces tienen proteína, las legumbres tienen proteína, los aguacates tienen proteína, muchos lo tienen, pero no son de alto valor biológico. Por lo tanto, no hay ninguna alternativa. Primero. Segundo, la carne de laboratorio está hecha artificialmente, reproduciendo estructuras de ADN de derivados de animales y se consigue que al final tenga el aspecto de un filete. Pero luego hay que comerse. Y las propiedades que aquello tiene son las mismas que las que tiene el filete de millones de años de evolución. Tiene vitamina B12, tiene proteína. ¿De dónde viene eso? Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, para conseguir esa carne artificial, hay que someter esa molécula a un ritmo de crecimiento que es mucho más alto de lo que crece un tumor. Entonces, si uno se toma una carne de esa, entra en el organismo y la célula, que todo llega hasta el ADN de la célula, reciben un mensaje que puede parecer a esta capacidad de reproducción, ¿qué pasa? Es que en medicina las cosas no es lo que pasa por la tarde. ¿Por qué no hay una vacuna contra el COVID? Porque hay que ver qué pasa. No solamente ponérsela, es ver un tiempo después qué ha pasado. La talidomida era un antivomitativo más inofensivo de la historia, lo que montó. Había un fármaco que era el analgésico más inofensivo de la historia de la medicina. ¿Sabes cómo se llamaba? Heroína. Y es lo que se ha montado. Constantemente estamos viendo cosas que de entrada sí, pero a la larga no. Hace falta que este tipo de cosas se hagan para que al final tengamos un problema y haya que ir para atrás cuando ya hayamos destruido parte de lo que es la ganadería. Eso no tiene sentido. Eso de quererle inventar la plana a la biología se paga caro. Y a los humanos les gusta mucho intervenir en los procesos biológicos. Ahora resulta que ya no somos omnívoros, ahora somos herbívoros. ¿Pero cómo vamos a ser herbívoros? Y los colmillos y los ojos, y tenemos los ojos exactamente igual que un depredador. Y si fuéramos herbívoros, tenemos los ojos aquí. Como que son tantos razonamientos, yo muchas veces, no sé, es como si tuviéramos que convencer a alguien ahora ahí fuera de que hace calor. Hace 40 grados ahora mismo en la calle. Viene una persona y no hace calor. Y tú y yo tenemos que estar convenciéndola. No, hombre, no. Mira, no, pues no hace calor. Bueno, te das cuenta que hace 40 grados. Que no. Esa sensación tengo yo que tenerla últimamente con mucha frecuencia y mucha disciplina. No es posible que se haya que convencer a alguien que nosotros no somos herbívoros, que no somos como unas jirafas. Bueno, que tenemos alguna pregunta más, pero vamos a dejarlo, que dejamos con la última. La última viene de Rafael Navas. Nos dice que durante la pandemia del coronavirus los agricultores y ganaderos han demostrado ser solidarios, esenciales para la sociedad al producir alimentos y fundamentales para la lucha contra el cambio climático al ser el campo sumidero de CO2. Sin embargo, a los responsables de Bruselas les ha olvidado todo ello y han vuelto a lo políticamente correcto, que es poner lo que ellos consideran medio ambiente por encima del verdadero medio ambiente que crean los agricultores. Y sobre todo olvidando que los agricultores y ganaderos europeos producen alimentos sanos y con unos requisitos inigualables a los de cualquier otro lugar del mundo. Por ello, dos preguntas en relación a todo ello. ¿Crees que hay rigor científico desde el punto de vista de la salud de las decisiones que se están tomando? Ya lo he comentado, pero en fin. ¿Qué consejo daría a los que toman esas decisiones? Bueno, rigor científico no lo hay. En medicina, y yo creo que en la vida general, las cosas no se opinan, se miden. No se puede ir por la vida lanzando leyes con opiniones, y es lo que se ha hecho. Para mí el rigor científico ninguno. He hecho que estudiarlo muy detalladamente. ¿Cuántos habitantes somos? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuánto necesitamos con 3 años, con 7 o con 65 o con 87? ¿Qué cantidad?
con eso se estudia, con eso, si se quiere intervenir en la dieta de verdad, con eso se hace todo un plan de alimentación. Pero para eso hace falta recurrir a la ciencia de la nutrición, a la biología. Y para eso estamos los que entendemos de esto. Para nosotros nos consulta alguien, no nos consulta nadie. Aquí hay un montón de gente que habla de esto y nadie habla de números. Es como si todo el mundo, esto es lo que hemos dicho antes, todo el mundo hablando de la velocidad en carretera y nadie le pone el número a la velocidad. ¿A cuánto hay que ir? No, se va muy deprisa. Bueno, ¿cuánto? Son muchísimas cosas las que no se han tenido, las que no se tienen en cuenta. ¿Por qué? Yo tengo mi opinión, soy valiente al decirlo, porque vende mucho el buenismo, vende mucho el estar, está muy bien, el Señor lo ve maravilloso, el sufrimiento de Dios, claro que sí, hombre, que hay que perfectamente, que el planeta, claro que sí, todo es que sí, pero eso no tiene que perder la perspectiva de que hace falta ponerle a estos números, porque si no, luego hay problemas. Y luego al final, cuando haya problemas, a ver qué nos arregla. Cuando haya un déficit de vitamina D como el que hay, de cada 10 análisis, 8 están bajos. ¿Por qué? Por el exceso de desnatado, porque la leche, por ejemplo, tiene un 3% de grasa, pero un 3% tiene una joya, que es la vitamina D, y la A, D, E y K. Si le quitamos la grasa, le hemos quitado la vitamina D. Y durante un tiempo, yo hablaba hace poco con un amigo mío cardiólogo, donde decía, la verdad es que hemos metido la pata con eso de los desnatados, porque el 3% de grasa es irrelevante, no tiene valor en cuanto a calorías, en cuanto a nada, y sin embargo le hemos quitado la vitamina D. La radiación solar, porque si no, 50%, sí, muy bien, pero 10-12 minutos hay que tomar el sol, porque si no, no tenemos vitamina D. Y la vitamina D y el COVID están muy relacionados, porque la vitamina D es un inmunomodulador. Es que interviene en la defensa. Si no la tomamos, al final tenemos defensas bajas. Si no tomamos zinc, al final tenemos defensas bajas. Se están vendiendo pastillas de zinc. Si nos ponemos un filete, lo tienes. Si no, vamos a que la gente funcione, vamos a alimentarnos bien, y si nos alimentamos bien, lo tenemos todo. Y si nos falta algo, lo damos. Pero mientras tanto, vamos a hacerlo así. Rigor científico. Y la segunda parte, ¿qué era lo que me decía la parte? ¿Qué consejo darías a los que toman esas decisiones? Que se asesoraran. Que preguntaran a los que saben, que preguntaran en España y Andalucía son líderes mundiales en nutrición. ¿Por qué no están en todas las decisiones políticas de nutrición? ¿Por qué las políticas de nutrición de agricultura tienen que seguir gente de Austria, de Finlandia o de Egipto? Es como si en la UEFA el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, el Milán, el Juventus no tuvieran nada que decir. Mandaran equipos de segunda vez de Rumanía. Pero algo sí está pasando con la agricultura. Nosotros somos líderes mundiales en agricultura. Sabemos más que nadie. ¿Por qué no capitaneamos esto? ¿Por qué no nos ponemos a la cabeza? Si hay que enseñar a terceros países, que la enseñamos nosotros. Porque si no, al final, toda esta huella, todo este problema se va a trasladar a otro sitio. Y muchos de los políticos, mudo a ellos, aisladamente, reconocen que esto es así. Pero como lo ecológico, el buenismo y todo prima, pues resulta que hay que sacar para adelante, como yo decía hace poco, el pasto. ¿Y por qué verde el pasto? Porque el mundo no es tan verde. El mundo es azul, desde que se mira desde el cielo. Y hay también parte roja y parte de otros colores. ¿Por qué eso? Si eso está perfecto. Si un comedor tiene 5 sillas, esta es una silla de ellas, pero hay 4 más. Y en esas 4 más hay muchas partes de ciencia que hay que decir. Y yo os animo a los agricultores. Este partido no está perdido. Este partido todavía hay partido. Quedan años y hay que decir las cosas. Y hay que decirlo claro. Y hay que posicionarse. Que si hay de Inglaterra el presupuesto menos, bueno, porque se quite de otra cosa. Se quite de otra cosa como hace mucha gente de sus familias. Porque hay que seguir comiendo. Y hay que seguir llenando la estantería de supermercados. Pues habrá que quitarlo de 20.000 subvenciones que se dan a cosas que son ideológicas. Está muy bien, muy respetable, pero no imprescindible. Esto es imprescindible. Yo creo que hay mucho de iluminismo en este tema. Hay mucho de huida hacia adelante. Caer en brazos
de la ecología absolutamente respetable, caer en brazos del ecologismo. Y yo creo que es una cosa diferente. Y yo creo que hay personas respetables que están en Bruselas, las hay, pero no abundan. Son personas normalmente de un nivel, muchas de ellas, que no saben verdaderamente lo que tienen entre manos y quieren construir una Europa artificial, al margen de lo que hacemos los europeos. Muy triste, este tipo de temas se dejan siempre como las marías de la política. Pasa en los gobiernos. Agricultura, sanidad, eso, después de haber rellenado los gordos, se rellenan esos cargos. Cuando ha habido un problema donde ha ido la gente. A la agricultura y a la sanidad. Eso cualquiera lo hubiese aprendido. Cualquiera que tenga alguna estructura que manejar en su vida, si se da cuenta que ante una crisis hay uno o dos factores que son clave, inmediatamente si hay dos tornillos que son los que flaquean, los refuerza. Yo estoy esperando que eso suceda. No lo refuerza, no. A partir de ahora la agricultura es fundamental. Y en la Comisión Europea esto es decisivo, porque la gente tiene que comer. Y luego ya haremos otro tipo de cosas. Y la sanidad, por supuesto. Que hay que hacer 7 hospitales más vacíos para llenarlo con todos los otros, pues habrá que hacerlo. Y hay que tener hangares de respiradores, pues habrá que tenerlos. Porque ya hemos visto que la gente se muere con eso. Y cuando llegamos a ese punto, llegamos a tocar el suelo. Y cuando tocamos suelo hay que aprender que se ha tocado suelo. Eso en la vida, la experiencia y la inteligencia puesta en la experiencia es la que hace que las sociedades progresen. No las que pasan las cosas, no le hacen ni caso y luego vuelven a pasar. Y la segunda vez es como las jornadas de los toros, ¿no? Como que pilla 2 veces, la segunda ya no tiene que salir. Pues eso pasa muchas veces con la vida. La vida nos ha dado una jornada al mundo y nos la está dando todavía. El mundo tiene que espabilarse. Hace falta mascarilla, hace falta tomate, y que va a hacer falta agua, y que van a hacer falta muchas cosas, y que no podemos estar jugando con ese tema. Y me da la sensación de que encima de todo eso, en lugar de decir la estrategia de la granja a la mesa, vamos a dejarlo todo quieto y vamos a esperar un poquito de tiempo a ver cómo acaba. No, se saca en mayo, en pleno confinamiento. Claro, es como una reestructuración de un hospital. Se saca en abril, que estaba en el hospital, que salía la gente por las ventanas. No, pero hombre, espérate, vamos a hacerla más adelante, porque fíjate cómo estamos. No, pues no. Para mí, cuando yo digo que esto lo han sacado en mayo, esto que estaba ahora en mayo, no lo puedo entender. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por tu conferencia, soy interesantísimo. Muchas gracias. Esperamos verte en otra ocasión. Encantado de conocerte. Y muchísimas gracias. Yo creo que nuestros oyentes y personas que están ahí detrás, pues lo seguro van a quedar muy satisfechos. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias. Pero con eso, por los